Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de número F. Ya por fin terminamos las fechas de muertos, terminamos toda la celebración de Día de Muertos, de Halloween y demás. Anduve con mucho trabajo, por eso no había subido este video que ya tenía rato queriendo hacer, queriendo subir. Y es cómo podemos utilizar, además que ya saben que yo utilizo mucho la inteligencia artificial para mi trabajo fotográfico. No en todo, no siempre se puede utilizar, no siempre se puede integrar, no siempre funciona bien, pero en su mayoría trato de utilizarlo de alguna u otra manera. Ya sea para arreglar algunos detalles, ya sea para limpiar caras, para limpiar personas, ya sea etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a utilizarlo para retrato, para poder potenciar retratos o para crear retratos que no podríamos sencillamente, ya sea porque no tenemos la locación, ya sea porque no tenemos el dinero para trasladarnos, para movernos, la modelo a lo mejor no puede, no se prestan, lo que sea. Pero vamos a poder cambiar fondos, integrar modelos, integrar el retrato en locaciones distintas. Que además esas locaciones vamos a poder estarlas generando a través de inteligencia artificial. Ya saben cómo funciona esto y últimamente cómo es que me he estado metiendo en este tipo de locaciones, de interacciones con inteligencia artificial. Ya sea utilizando DALL-E 3, que es una herramienta muy potente que ahorita está a la par o de la mano con Bing, que pueden utilizar de repente gratuitamente con Bing. También podemos utilizar Leonardo IA o también podemos utilizar Stable Diffusion XL. Pero vamos a ver estos ejercicios que estuve haciendo y quiero comentarles qué es lo que pueden ustedes intentar, cómo los pueden integrar y qué es lo que pueden hacer o realizar para sus próximas fotografías de retrato. Entonces vamos para acá y vamos a checar aquí la fotografía que tenemos, que estamos visualizando actualmente, que es una fotografía de una Catrina. Estuve sacando estas fotografías durante las marchas de Día de Muertos en mi ciudad. Y como pueden ver, la fotografía original es esta. Es un retrato que le hice a esta señorita que tenía un disfraz de Catrina. Y la otra es esta de acá. Como pueden ver, la imagen es de muy buena resolución y demás. Funciona bastante bien tal y como está. Pero yo quería aprovechar el disfraz, la interpretación de las Catrinas y demás para hacer estas de acá. Estas dos reinterpretaciones de las Catrinas, de ellas como tal, celebrando el Día de Muertos en locaciones diferentes. Y como pueden ver, la verdad es que funciona bastante bien el resultado. Se ve adecuado, se ve bien, se puede utilizar, por así decirlo, para poder imaginarnos a estas dos personas en otros escenarios. ¿Cómo lo hice? Bueno, aquí tenemos ya los archivos de edición, por así decirlo, para que ustedes vean cuál es el procedimiento que yo utilicé para poder integrar estas personas o estas fotografías dentro de la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial. Lo primero que yo hice prácticamente fue entrar a mi cuenta de Leonardo IA y generar los fondos que yo quería. En este caso le puse, por ejemplo, un cementerio de noche lleno de velas con flores de cempasúchil, con una luz muy cálida, tenue, que ilumine o que genere ambientación, ¿no? Por ejemplo, y generé este fondo de acá. Y de hecho, el fondo original es este de aquí. Porque recordemos que en Stable Diffusion, estos gestores de imágenes, exceptuando Adobe Firefly, pueden generar tamaños de imágenes bastante reducidos. Pero yo generé esta fue la imagen que me generó al principio por Leonardo IA. Y ya después, utilizando el relleno generativo de Photoshop, hice o recreé lo demás del escenario. Una vez que ya tengo el escenario completo, vamos a ir apagando y encendiendo fuentes para que ustedes vean más o menos qué fue lo que hice. Una vez que ya tenía el escenario completo, pues obviamente integré o puse la primera versión de la imagen, que aquí, como pueden ver, tiene una máscara de capa aplicada, que si quitamos esta máscara de capa, vamos a retocarla para que ustedes vean, es la foto original. Ay, perdón, es al revés. Es el escenario original, ahí lo tienen. Esta es mi imagen original. Entonces aquí lo que hice fue borrar el escenario o borrar el fondo con una máscara de capa y ir retocando, y lo que no me gustaba, irlo ahí
acomodando, integrando y demás, para que más o menos nos quedara una imagen limpiecita con la integración de la máscara de capa. Después de la máscara de capa, lo que hice fue clonar esta imagen. Aquí la tienen y aquí está, digamos, la imagen clonada. ¿Por qué? Porque ya la cloné sin el fondo, la imagen solita o ella solita. Le dan aquí, por ejemplo, en la máscara y van a recortar solamente la imagen que ustedes quieren. Entonces aquí la imagen de ella solita, porque lo que hice en esta parte de acá, vamos a hacerlo otra vez para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces vamos a clonar esta de aquí. Y lo que vamos a hacer es darle en filtro, Neural Filters en Photoshop, para ayudarnos un poquito con la integración del fondo. Ya después la vamos a retocar y vamos a terminar de armonizar toda la escena. Le vamos a poner, por ejemplo, en armonización. Y le vamos a poner la capa de fondo es nuestro fondo completo, que sería este de aquí. Este es nuestro fondo completo. Ya el que integra la inteligencia artificial de Photoshop y el que es el de Leonardo IA. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ustedes moverle la intensidad. ¿Y de qué es lo que va a cambiar? Ustedes van a notar que un poquito absorbió o tomó la tonalidad de la iluminación del fondo. Entonces, mi imagen era un poquito más fría. Tenía tonos de piel más fríos y tenía un tono de vestido mucho más tirándole a los azules. Entonces, en esta ocasión, como el fondo es más... bueno, de hecho tiene un contraste muy marcado entre azules y naranjas, entre tonos fríos de la noche y los tonos cálidos del paisaje que le dan la iluminación de las lámparas y las flores de cempasúchil. Pero aquí ustedes más o menos pueden ver que ya se coloreó de cierto tono. Entonces aquí ustedes pueden jugar con los tonos, por ejemplo, para dejarla tal y como ustedes consideren que se ve mucho mejor, para tratar de integrarla con la imagen. Por ejemplo, vamos a poner un poquito más amarillo y vamos a subir poquitito la saturación. Entonces ese es el primer paso, utilizar el filtro de armonización en Photoshop para que más o menos, o tratemos de que la imagen, ahí pueden ver el color que hizo Photoshop, el color que tomó Photoshop. Entonces ahí ya tenemos una integración, digamos, inicial, porque no es perfecta. A mí no me termina de gustar todavía esa integración. Ya tiene tonos parecidos a los del fondo, pero todavía no es perfecta. Entonces, una vez que ya hice esto, generalmente lo que yo hago después es clono mis capas como las tengo. Aquí, por ejemplo, ya tengo mis capas clonadas, es esta de acá y esta de acá. Y empiezo a trabajar directamente en la imagen. Entonces, por ejemplo, primero le apliqué varias fuentes de cuestión de curvas. Aquí tengo, por ejemplo, curvas, corrección selectiva, tono y saturación. Y estas las tengo aplicadas directamente a toda la imagen. Y tengo otra que la aplica solamente a la persona, que es esta de aquí, por ejemplo. Entonces tengo corrección selectiva y tengo, por ejemplo, este otro filtro que lo que me hace es un pequeño de efecto bokeh, que lo da Photoshop también. Ahorita les voy a enseñar también cómo pueden hacer eso. Una vez que ya hayan terminado de colorear su imagen, ya sea que, por ejemplo, esta de aquí que tenemos en el primer grupo, que es la que estábamos tratando de terminar. ¿Dónde está esta? Esta de aquí, por ejemplo, guardan el grupo, lo clonan, le dan aquí control J. ¿Por qué no me deja clonar? Ya sé, como que se trabó. Ok, entonces lo clonan, listo. Lo clonan, por ejemplo, y luego le damos aquí en el grupo clonado, le damos control E. Y así es como yo generé estas de acá. Y esta, por ejemplo, que esta es la clonada, digamos. Pero aquí tuve un error, espérenme. Vamos a activar para que se vea el filtro neural y le damos control E. Entonces, una vez que ya tenemos esta integración, nos la podemos llevar dos: hacer corrección selectiva o corrección de curvas por capas, o nos la podemos llevar como filtro de cámara RAW. Entonces aplicamos un filtro de cámara RAW y lo que vamos a hacer es revelarla como si la estuviéramos revelando en Lightroom. Vamos a ajustar colores, vamos a ajustar perfiles y demás. Por ejemplo, podemos aquí ajustar mismo la curva. Aquí podemos ajustar la curva para que más o menos la imagen de ella se integre con el fondo. Podemos ajustar, por ejemplo, una máscara de sujeto. Entonces ya sabemos que solito Camera Raw nos va a hacer
el trabajo de seleccionar el sujeto lo más correcto posible. Podemos quitarle un poquito de ese ganancia de naranja que tiene, aumentar un poquito los negros, subir por ejemplo las sombras, no los blancos, no, las sombras. Bajamos blancos o subimos un poquito blancos, pero bajamos iluminación para que no se vea tan contrastada, y bajamos un toquecito la exposición, por ejemplo. Y entonces así es como podemos ir jugando con nuestra imagen, de tal forma que la podamos integrar o la integremos lo más que podamos. Lo mejor que se pueda, para que no se note tanto. Obviamente siempre se va a notar, a un buen ojo va a notar luego que es una integración de fondo, porque además el fondo no se ve que sea completamente realista, pero la verdad es que funciona bastante bien para poder utilizarlas o para poder ofrecer este servicio, por ejemplo, a sus clientes de: oye, si quieres podemos hacer esta sesión, podemos hacer una sesión en exterior, podemos hacer una sesión donde tú quieras, y después de eso podemos también, si ustedes gustan, las podemos integrar en estos fondos. Entonces, obviamente es un trabajo de edición bastante larguito, no es pesado, pero es larguito. Pero la verdad es que a mí me gusta trabajar este tipo de cosas y me parece bastante interesante ofrecer estas cosas. Por ejemplo, entonces aquí ya tenemos el filtro de cámara RAW, y como pueden ver, la cambió bastantito. Entonces, una vez que ya tienen este filtro, por ejemplo, ya podemos ahora entonces recortar, por ejemplo, a la persona, o aplicar el otro filtro que yo les había dicho. La verdad todavía faltaría retocarla muchísimo, porque a mí no me gusta cómo está quedando. Además de cómo se aplicaron los filtros de acá, como pueden ver, estos filtros me están ahí moviendo demasiado la intensidad. Entonces, por ejemplo, esta es la que yo ya dejé final. Pero así, por ejemplo, yo apagaría, yo creo, y apagaría este de acá, porque en esta imagen, en vez de hacerlo con filtros de cámara RAW, lo hice con modificadores de capa. Entonces por eso mismo cambia tanto la luz. Pero bueno, pongamos que queremos que quede así, aunque ella está sobreexpuesta. Vamos a aplicar entonces ahora otro filtro. Nos vamos de nuevo a filtros neurales, neural filters. Y ahora el que vamos a aplicar va a ser el filtro de desenfoque de profundidad. Este también lo pueden aplicar desde cámara RAW, porque recuerden que en Lightroom ya está también disponible. Entonces puede ser aquí, o puede ser directamente desde la edición de cámara RAW que estaban realizando. Nos metemos de nuevo filtro de cámara RAW, y aquí viene la parte de desenfoque de lente. Aquí lo tienen, desenfoque de lente. Le damos en aplicar. Y esto lo que va a hacer, o a mí me gusta utilizarlo de esta manera, es para que el fondo se sienta que está separado de ella. En este caso me lo está haciendo ahí un poquito raro. Ahí tendríamos que hacer algunos ajustes en la cuestión con un pincel. Por ejemplo, quitar las flores y cosas así. Pero bueno, es más o menos es la idea que yo quiero enseñarles. Es una idea así como muy general para que ustedes puedan visualizar lo que les comento. Miren, por ejemplo, aquí con este ajuste de profundidad, ahí lo podríamos más o menos ajustar. Yo creo que sería por ahí. Le ponemos aquí, por ejemplo, perfeccionar, y aquí ya le ponemos en foco y seleccionamos esto de aquí, por ejemplo. Ahí está. Y parte de acá, porque tampoco es realista que el foco se vaya tan atrás. Muy bien, ahí está. Y vamos a ponerle aquí en desenfoque. Podemos elegir, por ejemplo, en este caso, esta es media profundidad. No sería natural que esto quedara tan desenfocado, pero por ejemplo esto de acá sí lo podemos desenfocar un poquito más, porque ya está a media distancia. Igual esto de acá, y ya sería que ustedes vayan jugando con los parámetros y demás para que vayan consiguiendo un resultado óptimo. Pero prácticamente es un tutorial rápido para que ustedes puedan ver cómo pueden integrar sus fotografías a fondos generados por inteligencia artificial. Entonces, una vez que ya la trabajaron, que ya se pusieron un buen rato a hacerlo y demás, a estar jugando con los parámetros y demás, pues ya pueden conseguir algo parecido, o pueden conseguir algo como este, que por ejemplo este me gustó un poquito más porque quedó un poquito más natural, porque el fondo no se ve tan digital. Entonces esta me gustó muchísimo, y como pueden ver igual lo trabajé con puras máscaras de modificación de capa. Entonces todas estas modifican colores, modifican luz, modifican muchísimas cosas en las capas. Y además también me modifican, por ejemplo, esta de aquí. Aquí le generé otro tipo de penachos con relleno generativo.
Igual terminé de rellenar el fondo con relleno generativo, hice el corte y en esta lo mismo. El fondo no estaba exactamente así. Entonces, por ejemplo, aquí en esta foto, aquí lo que hice yo para tener una referencia de tamaño de la persona, aquí lo que hice fue generar el fondo con una persona parada ahí para que me diera la distancia focal exacta. La distancia focal y me diera la perspectiva del camino. Entonces en Leonardo IA lo que le puse fue un cementerio con un camino central con una mujer parada de espaldas. Entonces una vez que ya tenía la imagen, lo que hice con relleno generativo de Photoshop fue terminarla. En este caso lo que hice fue eliminar a la persona. Y aquí, como pueden ver, ya le fui haciendo modificaciones. Por ejemplo, le arreglé la corona, le arreglé los colores, igual le agregué este desenfoque pero por ejemplo esta de acá ya no me gustó cómo está demasiado sobreexpuesta. Me gusta más este resultado que estamos viendo ahorita. Entonces ya sería que ustedes vayan retocando, que ustedes vayan checando lo que les gusta, qué no les gusta, cómo la quieren dejar, si la quieren dejar muy saturada. Es cuestión ya la edición, como siempre les digo, ya es cuestión prácticamente de gustos. Entonces se me hace una práctica muy interesante, se me hace que pueden utilizarla de muchas maneras, ya sea que, por ejemplo, para personas que cosplays, para disfraces, para retratos de niños, de familias, por ejemplo, que no tienen un estudio como tal de Navidad y quieren hacer integraciones de Navidad, pues bueno, las pueden sacar en algún otro lado, fijándose más o menos en las perspectivas. Siempre tienen que tomar en cuenta la perspectiva del fondo y la iluminación del fondo, porque si ustedes tienen, por ejemplo, un fondo contrapicado, no pueden sacar una fotografía frontal porque el fondo no se va a ver bien. O sea, el fondo tiene que combinar perfectamente cuestión de perspectiva y en cuestión de iluminación para que pueda funcionar. Por eso mismo, en este caso lo que hice fue eso, buscar el fondo y la perspectiva con la persona. Entonces, de tal manera que la inteligencia artificial me generara un fondo con una persona en cierta perspectiva, tal y como yo la buscaba, y más o menos ajustar tu fotografía a la perspectiva que te generaron. Entonces, así es como funciona y así es como lo pueden utilizar. Y en esta fue prácticamente un proceso muy parecido. Hice el recorte de la imagen, después me fui a Neural Filters, le di en armonización, después de la armonización empecé a tocar empecé a tocar valores para poder ajustar la imagen en cuestiones de color y demás, hasta que me gustó el resultado. Y bueno, chicos, espero les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, déjenme un like. Esto es Número F y este videito fue para la integración de fotografías en fondos de inteligencia artificial. Nos vemos en los próximos.